¿Cómo estás, alumno triunfalino? Bienvenido a esta nueva experiencia de aprendizaje en el curso de Educación Religiosa de primero de secundaria. Vamos a dar inicio a esta nueva experiencia, como siempre poniéndonos en la presencia de Dios y pidiéndole a Él y a María Santísima, nuestra Madre, que nos cuide y nos proteja siempre. Señor Jesús, te pedimos por todos y cada uno de nosotros, por todos nuestros familiares, nuestros amigos, para que tú y tu Madre Santísima nos cuiden y nos protejan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este segundo tema, alumno triunfalino, lo hemos denominado los signos del amor de Jesús. Y vamos a mirar un poco justamente lo que hace referencia a algo que tú sabes y conoces, que son los milagros que hace Jesús cuando viene acá a la tierra. Y ¿por qué se llama los signos del amor? Eso lo vamos a ir dilucidando un poco en este tema. Mira estas dos imágenes que aparecen ahí, concretas, ¿no? Descríbelas un poco, obsérvalas y descríbelas y dile a con quien está cerca ahorita en este momento, a ver qué es lo que observan ellos también, qué es lo que observas tú, qué está haciendo Jesús. No, hay una primera imagen donde Jesús está acercando sus manos a un ciego, ¿no? Y pues ahí le cura de esa ceguera, ¿no? Y la gente alrededor que lo mira, ¿no? En la otra imagen, pues está Jesús en la barca con sus apóstoles y hay una tempestad fuerte y Jesús pues calma esa tempestad, ¿verdad? Estas son dos imágenes que he extraído para mirar un poco el tema relacionado a los milagros de Jesús que vamos a ir compartiendo a lo largo de esta clase. Vamos a mirar, hay dos preguntas que siempre nos hacemos, que siempre planteamos y que puedes compartir con tus familiares, con quienes estés ahí cerca. Una primera pregunta es, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro para ti, alumno triunfalino? ¿Qué es? ¿Qué significa para ti un milagro? ¿Qué milagros conoces de Jesús? ¿Qué milagros son los que conoces y los que has llegado alguna vez a leer de repente en la Biblia, en la palabra sobre Jesús? Compártelo ahí en casa, compártelo ahí con tus familiares, con alguien con el que estés cerca. Vamos a ir mirando cuál es el propósito de este tema que estamos viendo, que vamos a tratar. En primer lugar, dice, ahí hay una idea importante. Conocemos los milagros, cómo se clasifican los milagros de Jesús. Vamos a mirar cómo se clasifican, ¿de acuerdo? Y ello pues nos va a permitir entender algo, que esos milagros de Jesús son una muestra de su amor. ¿De su amor por quién? Por el hombre, ¿verdad? Eso es. Y eso es lo que vamos a ir dilucidando en este tema. Puedes compartir con un familiar, coge tu Biblia, alumno triunfalino, y busca del 14, Juan 14 del 10 al 14. Ese capítulo y esos versículos, léelos, compártelos en familia y qué mensaje te deja esa cita bíblica. Siempre es bueno, alumno triunfalino, leer la palabra, meditar la palabra. Y es esta cita bíblica que te propongo para este tema, para que puedas tú un poco mirar qué es lo que te dice Dios a través de su palabra. Por eso dice esa parte, Dios nos habla hoy. ¿Por qué? Porque su palabra siempre se hace actual, alumno triunfalino. Mira tú, vamos a profundizar en el tema y dice ahí, ¿qué significa la palabra milagro? Un poco lo que se preguntaba al inicio, ¿no? Y dice, un milagro es una situación, ¿no? Es un fenómeno o una acción que no se puede explicar a partir de las situaciones naturales, a partir de los principios naturales, ¿no? Y por tanto, se le atribuye, ese milagro se le atribuye a alguien divino, a una entidad divina, a alguien superior. En el caso de los milagros de Jesús, que son hechos sobrenaturales, pues se le atribuyen obviamente a que Jesucristo, en el
transcurso de su vida en la tierra, cuando estuvo aquí en la tierra, él ha desarrollado diferentes milagros, y esos milagros los han recogido los diferentes evangelios, ¿no? Los quienes escribieron los evangelios, que estuvieron cerca de Jesús, ¿no? O que recibieron de los apóstoles la información, los hechos contados también para ellos, como el caso de Lucas, pues entonces ellos relatan estas situaciones, estos milagros que hacía Jesús, ¿no? Jesús obró estos milagros. Pero ¿por qué Jesús obró estos milagros? Pues obró por dos cosas fundamentales. Primero, por el amor hacia los hombres. Y segundo, para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Eso es importante tener en cuenta. Y aquí viene justamente el mensaje y el sentido de los milagros de Jesús. En primer lugar, Jesús con sus milagros demostró, ¿qué cosa? La veracidad de su doctrina. ¿Cómo así? Pues Jesús vino a enseñarnos algo. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es un conjunto de hechos, es un conjunto de enseñanzas que nos transmite a alguien. Y Jesús vino a transmitirnos esas enseñanzas a través de esos hechos. Y entonces con sus milagros, que son hechos concretos, Él demostró la veracidad de su doctrina, demostró que Él era Dios, que tenía ese poder y por tanto que Él venía a hablarnos en la verdad. Otra cosa importante, los milagros son la señal de algo poderoso espiritualmente hablando. ¿Y qué era ese algo poderoso? Era la redención. ¿Qué significa redención? Era salvarnos del pecado, era redimirnos del pecado. Entonces, esa redención venía traída por mismo Jesucristo y ya se estaba produciendo esa redención. Un ejemplo concreto, ¿no? Los cerdos alocados por los demonios que Jesús saca a esos demonios y los expulsa, ¿verdad? Los saca de un personaje que estaba ahí endemoniado y los expulsa de los cerdos. Y los cerdos se despeñan, ¿no? Se tiran al precipicio y se arrojan al río, ¿no? Todos se preguntaban en esa situación, ¿quién es este que hasta los demonios le obedecen? O sea, él tenía el poder sobre los demonios. Luego los apóstoles en ese hecho, cuando Jesús camina sobre el mar, ¿no? E inclusive también cuando calma la tempestad. Cuando calma la tempestad, ¿no? Los apóstoles también se admiran y dicen, ¿quién es este hombre que hasta el mar le obedece y la tempestad le obedece? Ese era otro signo portentoso. Y luego el mismo Dios, o sea, el mismo Jesucristo dice, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decir levántate y anda? Y luego complementa la frase, ¿no? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, pues yo te digo a ti, era un paralítico, ¿no? Levántate, coge tu camilla y anda, y tus pecados te son perdonados. O sea, Jesucristo hablaba con autoridad, mira. Lo mismo en el caso cuando resucita a Lázaro, ¿no? Dice, ahora sé que ustedes van a creer en mí, y resucita a Lázaro, le devuelve a la vida, ¿no? Demostrando también su poder y su amor por el hombre, ¿verdad? Ahí tenemos una imagen de Jesús con las manos hacia nosotros como dirigiéndose, ¿no? Los brazos abiertos y las manos extendidas. Y ahí vemos al Papa y a toda la iglesia que representa esa imagen, ¿verdad? Tenemos que mirar también otra cosa. Muchos milagros nos prepararon ¿para qué? Para grandes misterios de la fe, ¿no? Por ejemplo, la multiplicación de los panes, que ahí está la cita bíblica que la puedes consultar. Esa multiplicación de los panes nos prepara ¿para qué? Para la Eucaristía, ¿verdad? Las bodas de Caná, ¿para qué nos preparó? Nos preparó para justamente la conversión del vino, ¿no? En su sangre eucarística. O sea, Jesús podía transformar eso. Y ahora, a través de los sacerdotes, se puede repetir esa conversión, digamos así, de la sangre, del vino, perdón, en la sangre de Jesucristo, que eso ocurre en la Eucaristía. Mira tú. La limpieza de la lepra a los enfermos, ¿para qué nos prepara? Nos prepara para el perdón, ¿no? Para limpiar la lepra de nuestros pecados. Esa también es
nos fue preparando también ese milagro. Pero dice ahí, pero el más grande milagro es el que funda nuestra fe, y la base de nuestra fe, como lo decía San Pablo, pues es la resurrección, su propia resurrección, la propia resurrección de Jesús. Esa es la base de nuestra fe. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y ahí hay una imagen justamente de lo que te decía, ¿no? El milagro de las bodas de Caná, que ya lo hemos visto antes en el tema de María, cuando analizábamos un poco ello, ¿verdad? ¿Cómo se podrían clasificar los milagros? ¿Te acuerdas del propósito? Pues aquí lo vamos a ir explicando. Los milagros de Jesús se pueden clasificar en 4 grupos importantes. Y lo vamos a ver, ¿no? Dice, el primer grupo de milagros de Jesús es las curaciones. Tú conoces, ¿verdad? Jesús curó a los paralíticos, ¿no? A los ciegos, a los sordos, a los leprosos, etcétera, ¿no? Diferentes milagros relacionados con curaciones. Ese es un tipo de clasificación. Un segundo tipo de clasificación, milagros relacionados a la naturaleza. Y la imagen que está ahí es justamente Jesús caminó sobre el agua. Imposible, ¿verdad? Caminar sobre el agua, te hunde. Pero bueno, Dios, el creador de las leyes naturales, pues podía levantar esa ley de la naturaleza en él, y pudo él caminar sobre el agua de alguna manera. Otros ejemplos relacionados a la naturaleza: calmó la tempestad, multiplicó los panes, convirtió el agua en vino. Esos son milagros de la naturaleza. Curación y naturaleza, van dos ahí. Tercero, resurrecciones. Jesús realizó diferentes resurrecciones, entre ellas su propia resurrección: la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Esas resurrecciones son las relatadas en la Biblia. 4 resurrecciones. Eso es un tercer tipo de milagro. Y luego, un último tipo de milagro, tenemos exorcismos. ¿Qué significa? Jesús sacaba a los demonios de la gente, de algunos personajes. Los sacaba. Esos son exorcismos. Si recapitulamos, alumno triunfalino, son 4 los tipos de milagros que Jesús hizo: curaciones, resurrecciones, naturaleza, milagros relacionados a la naturaleza, y milagros relacionados a sacar espíritus demoníacos, o sea, los exorcismos. ¿De acuerdo? Así se clasifican los milagros de Jesús. Aquí hay una idea importante, y mira, todos los milagros de Jesús fueron un signo ¿de qué? De su amor por el hombre, de la misericordia. ¿Qué significa misericordia? Tener, ¿no?, compasión de la miseria humana, de la miseria de la persona. Y Jesús se compadecía, ¿no? Jesús nos amó. Esa es lo clave que ya te lo he dicho de estos milagros de Jesús. Es demostrar el amor por el hombre, y demostrar además también su misericordia. Y otra cosa por lo cual Jesús hizo milagros era también de demostrar que era Dios, que tenía el poder para hacerlo. Y dice aquí, ¿no?, mostrando ¿qué cosa? La cercanía de Dios con la humanidad. Y mira la imagen, ¿no? Imagen de un Jesús que tiene como una luz entre sus manos. Y ese es el signo de su amor por el hombre y de su poder divino, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué prueban los milagros de Jesús? Pues los milagros de Jesús prueban de que Él vino a hablar la verdad, de que Él vino a hablar la verdad sobre sí mismo y sobre su doctrina, ¿no? Obviamente, todo eso, y eso lo relata desde un primer momento, cuando Él muestra que tiene capacidad para perdonar los pecados, ¿verdad? En ese hecho bíblico que te relataba del paralítico, ¿no? Y Dios viene a mostrar a través de Jesucristo, su Hijo, que Él no condena al hombre, que Él quiere que el hombre se aparte del pecado, ¿correcto? No ha venido Cristo a la tierra para juzgar al hombre, sino para perdonarlo, ¿no? ¿Y qué prueban los milagros de Jesús? Pues prueban el amor
de Jesús, el amor de Dios por nosotros. Y mira, alumno triunfalino, para ir terminando estas frases importantes y bonitas que dice: Dios otorga milagros a los que creen, coraje a los armados de fe, esperanza a los que sueñan y amor a los que lo aceptan. ¿Te das cuenta? Otra frase: Dios te escogió. Esas pruebas difíciles que vives son la base de tu gran bendición. Él cambiará a tu favor lo que esté en tu contra. ¿Te das cuenta? Ahorita que estamos pasando estas pruebas difíciles del coronavirus y toda esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, ¿verdad? Esa es una idea también importante. Y finalmente esta idea que quiero compartir contigo, alumno triunfalino: los milagros existen. Y si es que no los has presenciado en tu vida, es posible que te esté haciendo falta estar más cerca de Dios. Siempre nosotros recibimos milagros. No esperes una cosa apoteósica. Cada día tiene un milagro: el milagro de la vida, el milagro de tu familia, el milagro de la salud. Aunque de repente haya sucedido alguna situación en tu casa, algún familiar o algo, pero hay que descubrir, aún en las cosas negativas, el amor de Dios y sacar de eso lo positivo. Ahí viene una meditación que la puedes hacer en casa, la puedes leer con tu familia, la puedes repetir en casa, alumno triunfalino, y que este tema nos traiga y nos deje un mensaje. Dios, a través de Jesús, que es Dios su Hijo amado, pues nos vino a mostrar que Él nos ama y que a través de sus milagros nos muestra su amor, su misericordia por el hombre. ¿Cuál será tu compromiso al haber desarrollado este tema, alumno triunfalino? ¿A qué te puedes comprometer? Y luego de ese compromiso que hagas tú, de repente también con los miembros de tu familia, viene un trabajo que tú tengas que hacer, que ya se te explicará a través de Idukai. Bien, alumno triunfalino, síguete quedando en casa. Un abrazo para ti. Te sigo encomendando en mis oraciones y que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.